Empecemos por tachar esto. En realidad, o una de dos, o tachamos esto, o a esto le agregamos un paso más, y es, creo que la temperatura final después es llevarla a 50 grados. Creo que era de 1 kilo a -10 y de ahí a 50. Hacé todas las Entonces, bueno, alternativas que veas sí. conveniente. Capaz que si después es un Por paso eso más, no, vamos a hacemos otro dejarlo así con ese problema. enunciado, pero vamos a Sí. calcular, digamos, el... Bueno, lo que me pide es la variación de entropía para una transformación de 1 kilo de hielo a que está a -10 grados, ¿sí? Y bueno, por eso le falta un pedacito. Supongo que el hielo este se va a fundir, o sea, porque va a transformarse de 1 kilo de hielo a -10 a agua, ¿sí? A 0 grados. Porque después me dan el calor de fusión y todo eso. Por eso le decía que falta un pedazo ahí enunciado. Bueno, el tema es que yo voy a tener primero, ¿sí?, que calcular la variación de entropía desde -10 grados, digamos, hasta 0 grados. ¿Mm? Y después calcular la variación de entropía en el cambio de estado que se produce a qué temperatura, a 0 grados. ¿Mm? Antes de empezar a hacer lío, lo que tenemos que hacer es calcular estas temperaturas en qué, esto es menos 263, ¿no? 263 Kelvin, esto es 273 Kelvin, bueno, y esto también es 273 Kelvin. Acuérdense que siempre vamos a trabajar con temperaturas absolutas. Bueno, entonces tenemos que mirar un poco a ver cómo es la evolución. Primero, para calcular la variación de entropía entre -10 y 0, el proceso no es un proceso reversible, ¿sí? O sea, vamos a poner, el proceso es irreversible. Pero, como la entropía es una función de estado, ¿sí?, lo que puedo hacer es, me imagino un proceso reversible Los mismos extremos. que tenga el mismo estado inicial y el mismo estado final para poder calcular la entropía. Entonces sí, puedo calcular esta variación de entropía, ¿sí?, como esta expresión que es para un proceso reversible, y lo que me estoy imaginando es sucesivos estados infinitesimales donde la temperatura varía, ¿sí?, de manera infinitesimal, y puedo calcularlo como dQ sobre T. ¿Sí? Estoy usando esta expresión, ¿sí?, pero para un proceso reversible. Pero esto porque lo puedo hacer, ¿por qué? Porque la entropía es una función de estado. Entonces, como solo depende del estado inicial y final, puedo calcularlo por cualquier lado. ¿Y por qué lado lo calculo? Por un proceso reversible, que es donde yo conozco la definición, digamos, de entropía. Esta definición es para un proceso reversible. Bueno, entonces son sucesivos estados infinitesimales, ¿sí? ¿Y cómo calculo esta variación infinitesimal de calor para este proceso? Y bueno, puedo escribirlo como, ¿sí?, esto es un cambio entre -10 y 0, como el calor específico, en este caso el hielo, por M, por diferencial T. ¿Está bien? Dividido T. ¿Entre qué y qué? Y bueno, entre la temperatura inicial y la temperatura final, que son estas dos que marqué ahí. Bueno, si hacemos esta cuenta, como el calor específico y la masa son constantes, van a salir fuera de la integral, y esto me queda el logaritmo de T final sobre T inicial. Entonces, en la primera parte, digamos, de la evolución esta, cuando el hielo va desde -10 a 0, ¿sí?, que va elevando su temperatura, la variación de entropía, si hago toda esta cuantita, me da, yo lo pasé ya directamente a Joule sobre grados Kelvin,
O sea, lo único que hice fue reemplazar los datos. 78 Joule sobre grados Kelvin. Bien. Entonces esto es, usé esto que está acá, y tienen que acordárselo que esto vale únicamente para procesos reversibles, pero la ventaja de que como es una función de estado, siempre me puedo inventar o imaginar un proceso, un camino reversible por donde calcular esa entropía, siempre y cuando llegue, que parta en el mismo estado inicial y llegue al mismo estado final. Ahora faltaría la otra parte de la evolución, que es el cambio de estado a 0 grados. Bueno, para esto vamos a usar que la variación de entropía, ¿sí?, para un proceso reversible isotérmico es igual a Q sobre T. Esto vale para un proceso reversible y isotérmico. ¿Y por qué uso esta expresión? Porque yo sé que el cambio de estado se va a producir a temperatura constante. Entonces lo único que tengo que ver cuál es el calor involucrado en esa transformación, dividido la temperatura constante de ese cambio de estado. Entonces ahí la variación de entropía va a ser, ¿cuánto vale Q? Es el calor de fusión por la masa del hielo, dividido la temperatura esta de el 273K, ¿sí?, de la temperatura del hielo. Vamos a ver. Ahí reemplazo también todo con valores, y eso me da 1226 Joule sobre Kelvin. Ahí tengo la otra variación de entropía. Listo. ¿Cuánto vale la variación de entropía total? Bueno, vamos a ponerla esta, la vamos a llamar 1, y esta la vamos a llamar 2. Entonces la variación de entropía es delta S1 más delta S2, y eso me da 1304 Joule sobre grados Kelvin. Perfecto. ¿Se entendió? O sea, Sí, la sí. expresión que usé Perfecto. vale para cualquier Muy clarísimo. proceso reversible. La segunda expresión es para cualquier proceso reversible isotérmico. Y Gabriela, Sí. vos la entropía, por ejemplo, en el primero, te dio en kilocalorías sobre Kelvin, y ahí lo multiplicaste por... Claro, por una 418. kilocaloría puse 4184 joules. Estaría bien también si lo quieren dejar en kilocalorías sobre Kelvin. O sea, eso según cómo lo... Claro, porque yo lo hice así, y me quedó 0,5 del calor específico del hielo por 1 kilo por el logaritmo natural. De 273 sobre 263. ¿Sí? Claro. Y eso me dio 0,51 188. kilocalorías. 0,0187 o algo así, ¿puede ser? Ah, no habré hecho mal un cálculo. O yo también lo he hecho mal. Pero bueno, No sé, sí. lo reemplazamos rápido con los datos acá. Acá tendría 0,5, ¿sí?, Claro, kilocalorías sobre kilogramos Kelvin por 1 kilogramo por el logaritmo de 273 dividido 263. Claro. ¿Sí? Eso quedaría así. Bien, ahora quieren que hagamos el otro, es bastante más largo, pero ese es interesante también, el 605. Dale. Y una última. Sí, ¿Hay alguna explicación de por qué la entropía es mucho mayor en el cambio de fase que cuando disminuye la temperatura? y Es a por ver, la misma razón que es mayor la cantidad de calor puesta en juego. Exacto. yo iba a decir eso, porque Sí. Q, Sí. ¿sí?,
Claro, Bien. está bien.